Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Antonio Panchi y esto es The Sherlock's Block Academics, es decir, cómo vamos a construir nuestra tesis o bien al menos nuestro capítulo del protocolo de tesis, que es por donde se inicia. Yo sé que muchos dirán, si tenemos la opción entre un examen, memoria, tesina, monografía o tesis, por favor, muchos dirán, elige el examen, pero yo creo que la calidad de experto y de profesional te la va a dar la tesis y vamos a ver por qué. Por hoy vamos a ver lo que es un AQP y AA, que sería más bien CA, CO y un AP. Es decir, causas, consecuencias y aporte. Es decir, cómo iniciar el protocolo de tesis. Así que, bueno, vámonos entonces. ¿Listo? Bien. A ver. Lo primero que tenemos que reconocer es que hay un formato para crear nuestro protocolo de tesis. Tú ya lo tienes seguramente y si no, pues contáctame y con todo gusto, o no sé si con todo gusto, tal vez tendrás que darme un like o compartir o algo así, podría compartirlo contigo. Pero si no, te platicaré al respecto de este, digamos, formato que he estado construyendo también con mis alumnos y con mis alumnas para llevar a cabo esta cuestión del protocolo de tesis. Trataré de que lo puedas ver, pero si no, bueno, yo te lo trataré de compartir. Búscame y vemos qué hacemos. ¿Ok? Ahora, nuestro primer punto, más bien te diré, en general nuestra estructura de protocolo tendrá más o menos unos 14 o 15 puntos a los que podríamos agregar uno o dos más. Pero esa es como que la base recta o lineal del protocolo que queremos realizar. Por un lado, el primer punto es matriz de consistencia. Alrededor de este trabajo tendremos 3 matrices de consistencia que pretende comprobar cómo vamos construyendo nuestra investigación. El primero, que es justamente por donde tenemos que empezar, es un cuadro que implica las siglas AQP. Tú dirías, ¿qué demonios AQP? Sí. ¿A quiénes? Más bien, accesos, ¿a quiénes? Y ¿cuál es el problema? Justamente eso significan las siglas AQP. Por ende, lo que tenemos en este primer formato es un cuadro, que vas a ver en 3 columnas. 1, 2 y 3. Fíjate, esta primera columna, aquí imagínate tapándome la cara, aunque sea, va a llevar, digamos, 3 elementos. El primero es a dónde, ¿vale? El siguiente es a quiénes. Y el último es problema, ¿ok? Ahora ve aquí nomás. Esta es la idea. ¿A dónde? Tiene que ver con los accesos. Si tú quieres hacer un trabajo de tesis que sea viable, entonces tienes que pensar realmente en lugares a los que tengas accesos. Si tú estás en Toluca, Estado de México, y me quieres hacer un estudio sobre Nuevo León o sobre Tijuana, a ver, es posible, no estoy diciendo que no, pero tienes que ser consciente de que tienes que estar allá. ¿Me explico? Lo más cercano posible a tu objeto de estudio tiene que ser ese lugar en el que realmente tengas acceso. Por ejemplo, a muchos les sirve hacerlo o bien donde trabajan, o bien donde viven, o bien donde realizan prácticas o servicio social. Y eso, créeme, va a ser más sencillo para incluso brindar un aporte, ¿vale? Entonces, tú a dónde tiene que ser muy específico y lo más específico que puedas. La población, es decir, el municipio, el lugar, la institución en específico, la escuela en específico, los hogares en específico, la empresa en específico o bien alguna industria, penitenciaría, etc. Lo que tú quieras, pero que sea muy específico, realmente un lugar al que puedas tener acceso, ¿vale? Ahora, el siguiente elemento, recuerda, este es el primer A, que sería acceso, ¿a dónde? Y el siguiente es Q, que sería quiénes, o bien a quiénes. ¿A quiénes te gustaría estudiar? ¿Quién te gustaría que fuera tu objeto de estudio? ¿En quiénes has centrado tu mirada últimamente y tu crítica para decir, yo creo que estas personas están como en la posibilidad de tener una mejor situación con lo que yo voy a proponer, por ejemplo, ¿no? En vez de decir, yo creo que estas personas tienen un problema y se les va la ardilla, yo les voy a solucionar su problema, que más o menos es lo mismo, pero la idea es que nosotros tengamos una determinación de a quiénes quisiéramos estudiar o sobre quiénes nos gustaría enfocarnos. Estos pueden ser sujetos de estudio o bien, por ejemplo, para una tesis de maestría, autores de estudio. Por ejemplo, en mi caso fue Michel Foucault. Entonces, cuando yo quise estudiar más bien una dónde, aunque era una situación abstracta, tenía que hablar de la prisión, ¿vale? No necesariamente de la prisión física, como los muros y las instituciones que conocemos como penitenciarías, sino más bien la noción más de índole conceptual.
Ajá, y entonces por ende mi primer trabajo era sobre la prisión, que sería mi acceso, y el siguiente serían sujetos. Por un lado, ¿a quiénes? La obra de Michel Foucault, y el otro tenía que ver con el tipo de figuras particulares, como el objeto de estudio. Ojo, esto fue mi choro, ¿no? Pero en tu caso tú podrías estudiar simplemente un tipo de sujetos, por ejemplo, la personalidad antisocial, o bien el trastorno límite de la personalidad, o bien las personas que se dedican a echar la flojera en su trabajo. Eso también lo podrías hacer, ¿vale? El siguiente es, o incluso muy en boga hoy en día, ¿qué hay con los estudiantes, con los malos y los buenos estudiantes? Eso lo podrías trabajar también. Ahora, finalmente tenemos dentro de esta primera sigla, fíjate, A, Q, P, a dónde, a quiénes, y la P, que sería nuestro problema. Nosotros tenemos que hablar de una situación que estemos observando y que creamos definitivamente, y además que hemos escuchado y corroborado que es un problema en sí. Nosotros tenemos que valorar que todas nuestras tesis, todas nuestras investigaciones, aunque esto realmente no se considere muy así o no se tome muy en serio, tienen que estar enfocadas en solucionar un problema. Tenemos que ir hacia un tipo de problema, hacia una situación que podamos mejorar o de la cual queramos mostrar alguna realidad, ¿vale? Yo no quería, por ejemplo, a lo mejor esclarecer la verdad en las figuras de los márgenes en Michel Foucault. No quería decir cuáles realmente eran, solamente quería mostrarlas a la criminología, es decir, mostrar ciertas figuras de la filosofía a las posturas criminológicas que quizás no las hemos cuestionado a la misma manera que Foucault. Foucault es un autor francés que no viene al caso, ¿no? Simplemente es como para poner un ejemplo. Lo que tú tendrías que hacer aquí es decir, bueno, yo quiero revelar que la pedagogía ha estado mal desde sus inicios. Por ejemplo, yo quiero de alguna manera brindar elementos para que las personas que tienen un trastorno límite de la personalidad no se autolesionen o no lesionen a otras personas, por ejemplo. Esos son problemas que queremos acotar. Es más, muy fácil. Yo quisiera ver la manera más adecuada de que la fila de las tortillas pueda ser más eficaz y por ende no nos tome tanto tiempo estar ahí. O puedo hacer que esa espera en esa fila pueda llegar a ser más amena. ¿Me explico? Lo que tú tienes que decir aquí es más bien enfocar un problema y decir, bueno, yo voy a solucionar este problema de la siguiente manera. Y por ende, lo que tenemos que hacer es estudiar, ver mucho, ser ahora sí que muy víboras, ¿no? En este sentido, no sobre alguien más, ojo, sino sobre objetos a estudiar. Y en eso hay que ser muy profesionales y nunca perder de vista el sentido humano e incluso altruista, ¿vale? Tendríamos que considerar entonces aquí que tenemos estas tres primeras palabras: a dónde como accesos, o bien a quiénes como sujetos, o bien Q, y el problema, o bien P, ¿vale? Estos son, digamos, el primer cuadro. 1, 2, 3. Y vamos a agregar 3 elementos más. De entrada tenemos este cuadro de aquí con los 3 elementos. Y ahora lo que tendríamos que considerar es esto de acá y esto de acá. Este de aquí va a llamarse causas, o bien CA. Y este de aquí se va a llamar consecuencias, o bien CO. Fíjate. En relación a nuestro problema que ya estamos visualizando, hay que ofrecer ciertas causas del problema. ¿Por qué esto se da? Y además, en el siguiente cuadro, que sería el de consecuencias, decir, pues qué es lo que sucede con esto, ¿no? A raíz de este problema en particular, pensemos cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, hablemos de que uno de los problemas es la detección de la violencia oportuna en la relación de parejas adolescentes, por así decirlo. Si ustedes piensan, por ejemplo, en las causas, pueden decir que hay un exceso de egocentrismo, que hay un machismo, que hay un olvido total de la otra figura, que hay una cuestión no de madurez racional, sino más bien mucho uso emocional y mucho ejercicio instintivo, etc. Puede haber muchas pulsiones de Tánatos sobre los de Eros, no lo sé. El punto es que nosotros acá, una vez que hicimos cierta investigación o bien observación, tenemos muchas causas que originan este problema que estamos viendo nosotros. Ahora, el siguiente sería, ¿cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, embarazos prematuros, familias, núcleo familiar secundario disfuncional, por ejemplo. La otra sería lesiones, autolesiones, victimización, revictimización, no lo sé.
enervación incluso, o reproducción incluso del machismo, microviolencias y macroviolencias, por ejemplo. Ya pensamos en consecuencias y pensamos en causas, ¿viste? Ya tenemos A, Q, P como accesos, accesos, o bien a dónde, a quiénes, problemas, y ahora tenemos estos dos elementos, CA como causas y CO como consecuencias. La recomendación es que de estas de acá enlistes como que en distintos puntos lo que tú quieres, digamos, trabajar. Ahora, el siguiente y último punto sería este cuadrito de aquí abajo, que es mi aporte. Es decir, ahora sí, ¿qué vamos a ofrecer nosotros? ¿Qué podemos brindar dentro de este acceso, sujetos, problema, que es lo más importante, sus causas, sus consecuencias? ¿Cómo podemos entonces nosotros mejorar esa situación? Con eso tendríamos prácticamente hecho nuestro primer cuadro o nuestro primer punto de la elaboración del protocolo de tesis, es decir, nuestra primera matriz de consistencia, AQP y CA-CO-AP, es decir, causas, consecuencias y aporte. ¿Vale? Entonces, fíjate, lo elemental para construir una tesis es tener claro dónde lo podemos hacer, con quiénes lo queremos y podemos hacer, cuál es el problema, cuál es la situación ahí particular que nosotros observamos, y la otra es qué son sus causas y cuáles son sus consecuencias para finalmente tener algo que aportar. Entonces, ya con todos estos elementos los pones en este cuadrito en el orden, lo revisas y entonces sí, podemos pasar a nuestro segundo punto. Pero para eso, pues nos veremos luego. Soy el profesor Antonio Panchi, esto ha sido nuestro primer punto de la matriz de consistencia y seguimos en touch. Nos vemos. Sayonara. Bye.